Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Dios. Querido amigo, hoy en esta mañana, martes 16 de abril, el título es Salvaguardados por la palabra. ¿La palabra de quién? La palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Vamos a ver qué información nos da el apóstol Pablo y nuestro Señor Jesús. Vamos a ver esa grande información. ¿Qué es lo que nos dice Dios para que podamos estar listos para los engaños de Satanás, para no caer en los engaños de Satanás? Porque dice la pregunta, ¿qué información nos da Jesús y el apóstol Pablo sobre la protección contra los engaños de Satanás? Vamos a ver, queridos amigos. ¿Sí? Vamos al libro de Juan. Vamos al libro de Juan, capítulo 17. Capítulo 17, vayan conmigo. ¿Tiene su Biblia? Qué mejor. Capítulo 17, versículo 15 al 17. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, no ruego que los quites del mundo. Ahí está hablando Jesús. Está haciendo una oración intercesora. ¿Sí? Él está pidiendo a su Padre. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Sí? ¿Y qué dice? Santifícalos, mejor santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Querido amigo, aquí nos está dando el punto clave, la información adecuada para tener esa protección contra los engaños de Satanás. La Biblia es la revelación infalible de la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso nos queda claro, ¿sí? La Biblia es nuestra guía, ¿sí? Es como cuando compra usted un aparato, viene su instructivo, ¿sí? De cómo usar ese aparato que acaba usted de comprar. ¿Para qué? Para que le sea duradero, para que no lo vaya a descomponer, para que no se vaya a quemar pronto o no sé, ¿sí? ¿Estamos entendiendo? Ahora, así es la palabra de nuestro Dios. Es nuestra guía, nuestro instructivo, ¿sí? Nuestro instructivo. Entonces, queridos amigos, debemos siempre ir a la palabra de Dios. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice ahora el libro de Hechos. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 32. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, aquel que tiene poder para edificar y para dar herencia entre todos los santificados. ¿Sí? Vemos que es lo que nos dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Los encomiendo a Dios. Acérquense a Dios. ¿Sí? Y vayan a su santa palabra, palabra de su gracia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí la palabra de Dios tiene poder para edificarnos. ¿Sí? Ahora, esa es la información que da tanto Jesús como el apóstol Pablo. ¿Sí? Que vayamos siempre a la palabra de nuestro Dios. Porque ¿qué encontramos en las Sagradas Escrituras? Encontramos presente el plan celestial para la salvación de toda la humanidad. ¿Sí? Eso es lo que encontramos. Encontramos en la palabra de nuestro Dios, encontramos la salvación. Y cuando dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dice Dios, dice Jesús, no los quites del mundo. ¿Sí? No los extermines. No los destruyas, sino
santifícalos con tu bendita palabra. Ahora, queridos amigos, vemos allí las Sagradas Escrituras nos ayuda para todo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para enmendar, para instruir en justicia. Sigue diciendo, a fin, ¿sí? A fin con la finalidad de que el hombre sea preparado para toda buena obra. ¿Sí? Eso lo encontramos en el libro 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 y parte del 17. ¿Sí? Para que el hombre sea preparado para toda buena obra. Ahora, queridos amigos, toda la Biblia, toda la palabra de Dios debe ser aceptada. ¿Sí? Debe ser aceptada como palabra de Dios. Sí, porque hay muchos que dicen, no, pues es que la Biblia existe porque varios escritores la escribieron, pusieron quizás sus propios pensamientos, pero vemos aquí dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. Sí, fue escrita por manos humanas. Pero esos humanos, esas personas fueron inspiradas por nuestro Dios. El Espíritu Santo era quien les iba diciendo qué es lo que tenían que escribir. ¿Sí? Ahora entonces, queridos amigos, vemos que la Biblia revela claramente el amor infinito de Dios a la luz del gran conflicto. También, ¿qué es lo que revela? Revela y expone los engaños satánicos. ¿Sí? Para que nosotros no caigamos en esos engaños. Dios nos da a saber los engaños del enemigo. ¿Sí? Revela todo, querido amigo. Porque ¿qué pasa con el enemigo de Dios? El enemigo de Dios odia la palabra de Dios. ¿Sí? Y él ha hecho todo lo posible a lo largo de los siglos para destruir su influencia, para quitarle el poderío que tiene la palabra de Dios, como mencionábamos hace años atrás. ¿Sí? Eran pocos los que tenían una Biblia en mano. ¿Sí? Y ahora todo el mundo puede tenerla. Pero ¿qué pasa, querido amigo? ¿Sí? El enemigo los tiene entretenidos para que no se den tiempo a estudiar las Sagradas Escrituras. El enemigo sabe que este libro es un libro valioso donde nos da esa luz. ¿Sí? El enemigo no está contento cuando usted agarra su Biblia y se pone a estudiar. No, querido amigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Satanás sabe lo que hay escrito. ¿Sí? Satanás se sabe la Biblia al derecho y al revés. Él sabe todo lo que se encuentra escrito en las Sagradas Escrituras. Y no le conviene que usted se ponga a leer porque usted va a conocer lo que realmente, cómo debemos vivir, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. ¿Sí? Ahora, querido amigo, vemos que sin la palabra de Dios nosotros pues no sabríamos nada. No sabríamos de la existencia de nuestro Dios, no sabríamos que Dios viene por segunda vez. ¿Sí? Ahora, una pregunta. ¿Qué sabríamos del plan de salvación sin la Biblia? ¿Cuánto entenderíamos del nacimiento, la vida, las enseñanzas y el ministerio de Jesús? No sabríamos completamente nada sin las Escrituras, ¿sí? Ni tampoco, o quizás podríamos saber siquiera empezar a comprender la profundidad del sacrificio de Cristo, la gloria de su resurrección y el poder de su intercesión y la majestuosa de su regreso. No sabríamos, como les acabo de decir. ¿Sabríamos que Jesús va a regresar por segunda vez sin la Biblia? ¿Sabríamos que Jesús resucitó sin la Biblia? ¿Estaríamos sabiendo
que Jesús se encuentra en estos momentos intercediendo por cada uno de nosotros sin la Biblia? Por eso, querido amigo, la Biblia es muy importante tenerla. Porque vamos rápidamente, queridos amigos. Vamos a ver por qué es muy importante tener en mano y estudiar. No solo tenerla, querido amigo, sino estudiarla. ¿Sí? Vamos al libro de Salmos, capítulo 119. Ahí encontramos qué es la palabra de nuestro Dios y qué beneficio encontramos ahí. ¿Qué tanto nos vislumbra? Dice así el 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Vemos qué gran importancia. Es como cuando usted va caminando por una calle que no hay ningún poste de luz, no hay ningún foco y está completamente oscuro. Ya la noche llegó y está oscuro, pero usted tiene que atravesar por ese camino. ¿Qué es lo que necesita? Una linterna. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no se vaya a tropezar, no se vaya a golpear en algo. Así es la palabra de nuestro Dios. Y sigue diciendo también ahí en el versículo ahora 116. Dice, susténtame conforme a tu palabra y viviré y no me avergüences con respecto a mi esperanza. Pero también encontramos en el 130, estamos en el mismo capítulo 119, el 130 dice, la exposición de tu palabra alumbra, ¿sí? Hace entender a los ingenuos, ¿sí? Vemos ahí que tanto encontramos la palabra de Dios. Dice, ¿qué más hace la palabra de Dios? Afirma mis pasos con tu palabra. Que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Eso va a haber resultados si estudiamos la palabra de Dios. Y el 160 ya para finalizar, querido amigo. Dice así, la suma de tu palabra es verdad. Eternos son todos tus juicios, todos tus justos juicios. Vamos ahí, queridos amigos. ¿Qué importancia? ¿Qué perspectiva nos da el salmista sobre la importancia de la palabra de Dios en el plan de salvación? ¿Es importante o no es importante, querido amigo, tener la palabra de Dios? Y estudiarla. Como le digo, no le sirve de nada, querido amigo, amiga que me escucha, no le sirve de nada tener su Biblia en casita. Quizás ya ha pasado años, hasta está llena de polvo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no la usa. ¿Cómo se usa la palabra de Dios? Abriéndola todos los días y estudiando. No es necesariamente leer unas 3, 5, 4 hojas. Lea mínimo unos 5 o 10 versículos. Pero medite en ellos. Estúdielos. Cada palabra, ¿qué significa? ¿Qué me quiere decir Dios? ¿Sí? Y así, querido amigo, usted será una persona excelente en todo le irá bien. Hasta para dirigirse a otra persona sabrá cómo expresarse. Querido amigo, la palabra de Dios nos ayuda en todos, tanto como en mi vida espiritual y mi vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, querido amigo, nuestra invitación que Dios nos hace, que vayamos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros encontramos salvación. ¿Qué dice Juan 5:39? Escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. ¿Sí? Entonces, querido amigo, es la invitación que le hago en esta mañana. Ese es mi deseo, que usted estudie que usted estudie la santa palabra de Dios. ¿Sí? Que el Señor bendiga su palabra y vamos a tener una oración para finalizar. Señor y Dios y buen Padre Celestial, gracias le damos, Señor mi Dios, en esta mañana porque nos ha permitido abrir libremente sus sagradas escrituras. Gracias le damos. Ahora, Padre, que todo lo que hemos estudiado y aprendido en esta mañana se nos quede grabado en nuestras mentes y lo podamos poner en práctica desde hoy en adelante. Todo esto lo suplicamos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, querido amigo, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Le deseo que tenga un día lleno de bendiciones.